Bien, bueno, continúo ahora con el parágrafo 271, que podríamos titularlo Los dos lados de la Constitución política. Bueno, el tema de este parágrafo 271 es el de la Constitución política del Estado, puntualmente de sus dos lados o aspectos o dimensiones, uno interno y otro externo, ¿no? No es el parágrafo principal sobre la Constitución. Más bien cumple el papel de transición entre la introducción al derecho político interno, párrafo 260 en adelante, y la constitución interna por sí, párrafo 272 en adelante, ¿no? Funciona como una justificación de la división del derecho político interno entre la constitución interna por sí, que es donde Hegel aborda los poderes del Estado, y la soberanía exterior, párrafo 321 en adelante. No confundir con el derecho político externo, que comienza en el 330. Es decir, entre el Estado en sí mismo o internamente y el Estado visto desde afuera, ¿no? En su relación con otros estados soberanos como él, ¿no? Entonces es la división entre la soberanía interior y la soberanía exterior. Esos son los dos lados de la Constitución que Hegel presenta acá y que justifica en este párrafo que voy a comentar ahora, ¿no? Como van a ver, el comentario va a ser mucho más breve que que el anterior, sobre todo el 270, porque no es un parágrafo demasiado extenso y los temas no son tan complejos y espinosos como en el párrafo anterior, ¿no? Bien, primero veamos el primer aspecto, ¿no? Es decir, el lado interior de la constitución política, que sería la soberanía interior. El párrafo comienza diciendo que la constitución política es en primer lugar la organización del Estado y el proceso de su vida orgánica en referencia a sí mismo. Esto es prácticamente lo mismo que Hegel ya había mencionado en el párrafo 259, que es el que contiene la división del capítulo sobre el Estado, y que ya mencioné cuando comenté el párrafo 269. Vuelvo a leer esa primera parte del párrafo 259, el de la división del Estado, ¿no? Dice, la idea del Estado, A, tiene una realidad inmediata y es el Estado individual en cuanto organismo que se refiere a sí, tiene su expresión en la Constitución y el derecho político interno. Ahora estamos justamente en ese punto, ¿no? En el que vamos a ver en qué consiste esa realidad inmediata de la idea del Estado, ¿no? Que es el organismo autorreferencial del Estado. Esa es la realidad inmediata de la idea del Estado. Recordemos, también lo mencioné en los otros videos, pero lo vuelvo a traer a colación, que el término técnico idea quiere decir la unidad del concepto y la realidad o la objetividad, es decir, la realidad es la realización de ese concepto, ¿no? Entonces, eso es la idea, ¿no? Esa es la unidad de esas dos dimensiones, subjetiva y objetiva, podríamos decir. Lo que está diciendo el párrafo 259 es que el modo más inmediato en que el concepto del Estado gana realidad es como Estado individual, ¿no? Como un organismo que se refiere a sí, es decir, como un individuo que en tanto viviente tiene en sí mismo su centro de referencia, su sí mismo, su selbst. Entonces, esa subjetividad que caracteriza a cualquier organismo, natural, espiritual, lo que sea, porque está vivos, porque los organismos están vivos, están dotados de esa subjetividad, ¿no? Y la subjetividad subordina toda parte a esa centralidad interna, a esa subjetividad. Vuelve cada parte miembro del todo. Vuelve ideales esas partes, las vuelve contenidos de esa subjetividad viviente y autoconsciente. Como podrán darse cuenta, Hegel está retomando también en este párrafo 271 algunas ideas organicistas que nosotros ya analizamos en el 269 y sobre lo cual no me voy a detener ahora. Lo importante
es que, como ya había dicho en el 259, el organismo autorreferenciado del Estado se expresa en la Constitución política, ¿no? Es la figura del Estado. Uno podría decir su complexión, su constitución interna, cómo está hecho. Ese es el primer aspecto, el lado interior del Estado, o el lado interno del Estado. Es como si dijéramos que en un organismo humano, el primer aspecto a considerar es cómo está constituido, es decir, cómo está hecho, cuál es su estructura. Y que el segundo aspecto es su lado externo, pero no en el sentido de su apariencia externa o superficial, digamos, ¿no? Sino el hecho de que ese organismo siempre está en relación con la exterioridad, siempre está en relación con otros organismos humanos y con la naturaleza inorgánica, ¿no? Que es la manera como Hegel piensa el medio ambiente en el que nace, crece, se desarrolla, se reproduce y muere un organismo, ¿no? Entonces, acá conviene tener presente lo que ya aclaré en el video sobre el párrafo 269, que todas estas referencias organicistas que encontramos en la filosofía del derecho, no hay que entenderlas como un naturalismo político, como una reducción de la política a la biología, nada de todo eso, ¿no? Es decir, que Hegel use un lenguaje organicista para referirse al Estado no quiere decir que lo haya entendido como un organismo natural, sino que para él es un organismo espiritual, un organismo de la voluntad. La vida tiene una misma lógica, una misma estructura conceptual, sea que nos estemos refiriendo a la vida natural o a la vida espiritual. La vida espiritual no es menos vida que la vida natural. Él no está hablando en un lenguaje metafórico. Pero eso no quiere decir que la vida espiritual sea en última instancia vida natural. Eso sí sería un reduccionismo biologicista, como el que encontramos en algunas teorías autoritarias, organicistas, sobre el Estado, ¿no? Por ejemplo, a principios del siglo XX, ¿no? Es decir, no es eso con lo que Hegel comulga, ¿no? Es decir, no es esa idea del Estado como una continuidad de la naturaleza. Hegel no confunde nunca las esferas de la naturaleza y del espíritu. Aún cuando puede encontrar ciertas anticipaciones del espíritu en el mundo natural, por ejemplo, cuando habla de ciertas formas de independencia que tiene, libertad, podríamos decir que tiene, de un modo impreciso decir libertad, pero bueno, pensemos como anticipaciones de lo que va a venir después, que tiene el animal, ¿no? Es decir, cierto movimiento, cierta capacidad de expresión a través de la voz. O incluso cuando piensa, por ejemplo, en el sentimiento de sí que tiene el animal. No es autoconciencia, pero es una anticipación de la autoconciencia, ¿no? No se tiene a sí mismo como objeto el animal, pero sí tiene un cierto sentido de sí mismo, ¿no? Bueno, digo, él no confunde esas esferas incluso cuando hay anticipaciones del espíritu en la naturaleza o cuando llama, por ejemplo, al sistema del derecho segunda naturaleza, ¿no? Que es una expresión muy conocida que está en la introducción de la filosofía del derecho en el parágrafo 4, ¿no? Cuando dice segunda naturaleza, no está queriendo decir que es una naturaleza de segundo orden, la naturaleza por otras vías, ¿no? Como cuando se dice que la política es la guerra por otras vías, ¿no? No es naturaleza por otras vías, la segunda naturaleza. Al contrario, el derecho como segunda naturaleza, en todo caso, es la verdad de la primera naturaleza. Porque en general, el espíritu es la verdad de la naturaleza, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en el parágrafo 381 de la enciclopedia, ¿no? Es decir, en el comienzo de la filosofía del espíritu. De Hegel dice esto, ¿no? Por eso no se puede hablar de una reducción biologicista de la política en Hegel, porque Hegel usa una terminología organicista. Pero tampoco se puede desconocer el organismo político porque Hegel no comulgue con las ideas autoritarias de quienes sí usaban ese lenguaje para otros fines, ¿no? Para justificar el expansionismo en base a la necesidad del Estado de su espacio vital, ¿no? Todas esas ideas, mediante la conquista estamos hablando, ¿no? Es decir, todas esas ideas autoritarias del Estado y basadas en la conquista, en la anexión de territorios, Hegel no comparte esa idea
del Estado, pero eso no quiere decir que no sea organicista, ¿no? Es decir, lo que hay que quitarle al organismo esa conexión, el organismo político, esa conexión con las teorías organicistas de corte autoritario. Ese es un error, es un prejuicio nuestro. No existían siquiera en la época de Hegel. Bien, aclarado este punto, que para mí es clave, porque todos estos parágrafos están nutridos de esa concepción organicista del Estado, entonces hay que separar la paja del trigo en relación a esta cuestión, para hacerlo lo más claro posible. Quiero terminar ahora la primera oración del parágrafo 271, que es donde habla del lado interno de la Constitución, ¿no? Dice, venía diciendo que la Constitución política es la organización del Estado y el proceso de su vida orgánica en referencia a sí mismo. Y ahora agrega que en ellos el Estado diferencia sus momentos en su propio interior. Esta es la idealización de las partes que ahora pasan a ser momentos o miembros, ¿no?, de ese organismo internamente diferenciado. Y dice inmediatamente, los despliega hasta que alcanzan una existencia firme. Es decir, el Estado subsiste por sí mismo, en primer lugar, gracias a esa diferenciación interna, que es interna solo en la medida en que el Estado transforma en momentos esas diferencias. Son las partes que se transforman en miembros cuando son asumidas como propias de la corporalidad del animal, ¿no? Eso mismo ocurre en el Estado. Esto es importante porque es una manera de entender la soberanía interna del Estado con respecto a los ciudadanos, a las ciudadanas y a las organizaciones intermedias. Ninguna de estas organizaciones, ningún ciudadano, tiene que tener un nivel de independencia tal como para que el Estado deje de ser un Estado, para que deje de haber unidad en esa organización, ¿no? Es decir, que sea una organización coherente. Pero tampoco tienen que tener tan poca autonomía esas partes, ahora devenidas miembros, como para ser partes, meramente partes, muertas o inorgánicas o inertes dentro de un Estado orgánico. O sea, si el Estado es algo vivo, para que lo es, eso significa que debe haber vida y por tanto libertad en toda la interioridad del Estado. No puede haber partes muertas en el Estado. Pero la soberanía interior, el lado interno del Estado, es una condición necesaria para que exista esa vitalidad uniforme y coherente. ¿Por qué? Porque introduce una referencia única, una centralidad subjetiva y autoconsciente, que da unidad y coherencia a toda diferencia interna. Como se va a ver más adelante, ya a partir del parágrafo 272, el siguiente, esas diferencias internas, ideales, son los poderes que estructuran el Estado, ¿no? Es decir, el poder legislativo, el poder gubernativo, el poder del príncipe. Bien, ahora voy al lado externo de la Constitución política, que es la segunda parte de ese parágrafo 271, que es lo que Hegel expone como en segundo lugar. Bueno, ese es el otro lado, el lado externo. Según esta otra perspectiva, cito, el Estado es en cuanto a individualidad una unidad excluyente, que de esta manera se relaciona con otros. Vuelve por lo tanto su diferenciación hacia el exterior y de acuerdo con esta determinación, transforma en ideales las diferencias existentes en el interior de sí. Hasta ahí la cita. Hegel no solo está abordando al Estado como individuo, como unidad excluyente, es decir, como algo que es, o para ser lo que es, tiene que diferenciarse de otras unidades excluyentes, de otros individuos como él. No está haciendo solamente eso, no está solo diciendo que el Estado, en tanto individuo, supone otros individuos, supone otros estados, sino también está indicando algo interesante, que es que lo que en el lado interior era una diferenciación interna, ahora se vuelve, en esa relación de mutua exclusión, una diferenciación externa. Y dice algo más, dice que al volcar hacia el exterior
esas diferencias internas, las transforma en ideales, es decir, las idealiza, las convierte en momentos de su propia subjetividad. Esto es especialmente relevante a mi modo de ver, ¿no? Porque puede estar indicándonos que el proceso de idealización de las diferencias internas, de transformación, uno diría, de las partes en miembros, por lo tanto, la transformación de un mero agregado inorgánico de partes independientes en un verdadero organismo vivo, que esa transformación recién se completa o recién se cumple cuando las diferencias originariamente internas se exteriorizan. Uno podría decirlo un poco más libremente, que un Estado tiene efectivamente soberanía interior cuando tiene soberanía exterior. Es decir, ningún Estado tiene autoridad efectiva sobre una población si no es reconocido como soberano por otros Estados. Obviamente que la soberanía interna es anterior, ¿no? En el sentido de que qué es lo que reconoce un Estado en otro, que tiene un dominio sobre su territorio, sobre la población que habita un territorio, ¿no? Pero eso no quiere decir, por esta anterioridad de la soberanía interior, no quiere decir que ningún Estado puede dominar ninguna población en ningún territorio si está a merced de otros Estados. Es decir, si depende de otro Estado. No es Estado, en ese caso. No es estrictamente Estado. Entonces, uno puede decir, la soberanía interior solo se cumple cuando hay soberanía exterior. Casi uno podría decir a la manera como Hegel pensaba la relación entre la propiedad y el contrato, ¿no? Es decir, uno es realmente, o se cumple la propiedad cuando alguna otra voluntad que yo excluyo de mi propiedad, me reconoce como propietario, es decir, cuando quiere establecer un contrato conmigo por el cual adquiere lo que yo tengo a cambio de algo más, ¿no? Digamos, la propiedad se cumple plenamente con el contrato. Y acá me parece que está pensando algo parecido, ¿no? Es decir, solo hay plena soberanía interior cuando hay soberanía exterior al mismo tiempo. Es decir, cuando al menos otro Estado me reconoce a mí como Estado, supongamos, como legítimo, como quien ejerce legítimamente la dominación en ese territorio. Yo creo que ese es el sentido de la exposición de estos temas que eligió Hegel en este capítulo sobre el Estado. Y en algún punto también es similar al orden que encontramos en la filosofía de la naturaleza orgánica, ¿no? Que mencioné en el comentario al párrafo 269. Porque después de la figura, que es el organismo en sí mismo como individualidad, viene la asimilación, es decir, la relación de tensión entre el organismo y la naturaleza inorgánica, ¿no? El mundo exterior, el medio ambiente vital, ¿no? Es decir, donde el organismo toma los nutrientes y los transforma en su propia corporalidad para así subsistir, ¿no? Y creo que por eso el agregado al parágrafo 271 recurre a esa parte de la filosofía de la naturaleza para explicar la relación entre lo interior y el exterior, tomando un concepto de lo orgánico, que es el de irritabilidad. A eso me voy a referir inmediatamente, ¿no? Voy a comentar el agregado al parágrafo 271, que de alguna manera incluye o desarrolla este concepto de, como uno podría decir, la irritabilidad del Estado. Bueno, este agregado Gans lo toma del manuscrito de Giotto, de las lecciones del 22-23, y ahí introduce una referencia explícita a la filosofía de la naturaleza. También en una medida la lógica, ¿no? Especial a la vida lógica, el capítulo sobre la vida en la lógica. Dice el agregado que si bien la irritabilidad es algo interior para el organismo viviente, en la lógica de la enciclopedia, la tríada de sensibilidad, irritabilidad y reproducción está incluida en la corporalidad del individuo viviente. O sea, forma parte de su propia corporalidad. Esto estamos hablando del parágrafo 218, especialmente el agregado del parágrafo 218. En la filosofía de la naturaleza son parte de la figura del organismo animal, es decir, momentos de su constitución interna. Entonces, si bien la irritabilidad es algo interior para el organismo viviente, también implica una relación con lo exterior. ¿Por qué? Porque la irritabilidad
es la capacidad del organismo de reaccionar adecuadamente a los estímulos externos, ¿no? Es decir, estímulos captados por la sensibilidad. El sistema circulatorio, para Hegel, es el sistema de la irritabilidad porque nos permite movernos para conseguir lo que necesitamos o huir de una amenaza, ¿no? Es decir, reaccionar adecuadamente a la excitación del exterior. El agregado no dice expresamente que la irritabilidad sea al mismo tiempo que algo interior una relación con la exterioridad, pero esto último está implícito en el concepto de irritabilidad. Lo que dice expresamente el agregado es que así también la relación, lo estoy citando, ¿no? Así también la relación con el exterior es aquí una dirección hacia la interioridad. Esto es el exacto reverso de lo anterior, ¿no? Es decir, si la irritabilidad es un aspecto interior que implica una relación con lo exterior, la relación del Estado con el exterior implica una relación con lo interior. Es decir, una dirección hacia la interioridad, dice el agregado. En otras palabras, cómo el Estado se vincule con otros Estados determina cómo ejerce la soberanía al interior de su dominio. Es la relación entre el Estado interior, como poder civil, y la dirección externa del Estado, que es el poder militar. Si bien el poder militar está dirigido hacia afuera, tanto para la defensa del territorio como eventualmente para la conquista también, lo cierto es que forma parte del Estado mismo. No es algo que se añada desde afuera, no es un satélite del Estado el poder militar, es parte del Estado. Pero una parte del Estado interior volcado hacia la exterioridad, para cumplir con el fin de la preservación del Estado. Del mismo modo que en la irritabilidad del organismo animal. De ahí la comparación. Ahora, el agregado dice inmediatamente que ambos lados, o ambos aspectos del Estado, ¿no? Es decir, el poder civil y el poder militar, deben estar en equilibrio. Y esto lo explica mediante algunas referencias históricas. En un extremo tenemos el poder civil apagado, dice el agregado, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que el Estado descansa enteramente sobre el poder militar, ¿no? Dice que es la época de los emperadores romanos, con sus guardias pretorianas. Básicamente sostenían su poder sobre la base del poder militar, ¿no? El poder interno en base al poder militar. Y en el otro extremo tenemos un poder militar que surge del poder civil. No podría decir, y que está, no solo surge, que está gobernado por el poder civil, ¿no? Y es lo propio, según Hegel, de la época moderna, ¿no? En que los ciudadanos están obligados al servicio militar. Eso lo va a tratar más adelante, la defensa del Estado, ¿no? Frente a una amenaza y por tanto la obligación de los ciudadanos de defenderlo. Eso está tratado más adelante en la obra, pero de todas maneras lo puedo mencionar acá para tener una referencia de qué se está refiriendo, ¿no? Porque acá simplemente, en el agregado dice simplemente que los ciudadanos están obligados al servicio militar, ¿no? ¿Por qué están obligados? Es lo que yo agregaría, ¿no? Bueno, están obligados porque tienen que defender la integridad del Estado, ¿no? ¿Y por qué tienen que defender la integridad del Estado? Porque de la integridad del Estado depende el ejercicio de su propia libertad como individuos. La condición para vivir en libertad como individuos es la existencia de un Estado que garantice esa libertad, ¿no? Por eso es que el primer deber, como dicen en otra parte, el primer deber del ser humano, si no hay un Estado, es fundarlo. Porque es la condición para que haya cualquier otro deber y sobre todo para que haya cualquier derecho efectivo, ¿no? Y eso no se puede cumplir cuando un Estado que ya existe está amenazado en su soberanía por otro Estado. Bien, hasta acá el comentario no solo del parágrafo 271, sino también del 269 y 270. Espero que con el análisis del último de ellos, sobre todo, pero creo que de los tres, haya quedado clara la necesidad de poner en relación la filosofía política de Hegel con otras partes del sistema que no suelen ser atendidas
tanto como la filosofía de la naturaleza, por ejemplo, ¿no? Por lo general, cuando se pone en relación a la filosofía del derecho con otras partes del sistema, se lo pone generalmente en relación a la lógica, a veces casi como una relación estructural, es decir, en el sentido de que la estructura de la filosofía del derecho es la estructura de la lógica. Y a lo sumo, hay algunas referencias a la fenomenología o algunas referencias a la filosofía de la historia. Pero yo creo que hay muchas referencias de Hegel a la filosofía de la naturaleza, algunas explícitas, expresas, y que no se entienden si uno no recurre a la filosofía natural de Hegel. A mí me interesa mucho esa cuestión metodológica en relación a la lectura de la filosofía del derecho, y si les interesa este tema, está mi artículo que se llama Lo político de la naturaleza, referencias al mundo natural en las líneas fundamentales de la filosofía del derecho de Hegel, que fue publicado en la revista Antítesis de la Sociedad Iberoamericana de Estudios Hegelianos. Está en el número 5 de la revista, que fue publicado en el 2023. Bueno, aprovecho nuevamente para agradecer a Jared por su generosa invitación a este seminario. Muchas gracias también a ustedes por la atención y los invito a ver los restantes videos del seminario. Muchas gracias y hasta luego. Agradezco enormemente las presentaciones que nos hizo Eduardo Azalón, también a todos los que nos están viendo constantemente y siguiendo el curso. Les comento que ya nos faltan menos párrafos para terminar todo el curso de la filosofía del derecho. En total son 360 parágrafos y algunas conferencias, además de la introducción. Entonces, ahorita ya solo faltan unos 50 y tantos parágrafos de todos. Entonces ya vamos más adelantados. Esperemos este año poder concluir con el proyecto. Si tienen alguna duda lo pueden poner en los comentarios y le agradezco nuevamente por la exposición, por la maravillosa exposición de estos parágrafos a Eduardo Azalone y nos vemos hasta el próximo video.